Se acerca Semana Santa y con ella la proliferación de cientos de guías de turistas no acreditados, conocidos como guías piratas. Este problema es el que enfrentan las autoridades municipales cada temporada vacacional, y se trata de jóvenes que se dedican a abordar turistas para ofrecer sus servicios de guías sin conocer la actividad. El problema principal que han generado estos jóvenes es que dan falsa información, engañan a los turistas y en muchas ocasiones los roban o los defraudan. La Oficina de Convenciones y Visitantes considera que este problema debe ser atendido mediante una estrategia diferente, pues se encuentra confirmado que ni los operativos para retiro de guías irregulares, ni la orden de que se regularicen mediante el pago de un curso le han funcionado al municipio. La dependencia turística considera necesario que los guías de turistas que trabajen en Guanajuato, todos, sin excepción alguna, deben contar con los conocimientos necesarios para desempeñar la actividad. De hecho, es la primera vez que se nos invita a la Dirección de Turismo Municipal a participar con ellos. Hoy incluso tenemos la capacitación con los guías que se van a renovar su credencial. Venimos con un esquema para que conozcan cuál es la promoción que hace Guanajuato. No por nada la gente viene a la ciudad, o sea, la ciudad es bonita, los que somos de aquí la admiramos, la queremos, pero la publicidad que se hace, la presencia a nivel nacional es la que trae al visitante. Entonces, esa parte de la capacitación de sensibilización a los guías de turistas que van a estar registrados o certificados, traemos muy fuerte, que conozcan cuál es la campaña, o sea, qué la gente está viendo fuera de Guanajuato. Aquí en Guanajuato obviamente no hay publicidad, pero lo que hay en Guadalajara, en Querétaro, en Ciudad de México, en Monterrey, queremos que sepan qué está viendo la gente para que pueda ser consciente del servicio que tiene que brindar, que si hay alguien que está trabajando por esa promoción y que se hace y se invierte en grandes cantidades de dinero. La recomendación se ha hecho, de ser más, ajustarse a la norma, que la Dirección de Turismo Municipal cree alguna norma o la comisión que genere normas o reglamentos que regulen esta parte. Nosotros desde la parte de OCB no podemos regular esta situación porque, como te comento desde el inicio, nuestra función es única y exclusivamente de hacer toda la promoción, buscar el mayor número de eventos que lleguen y llegando aquí se le pasa la estafeta a Turismo Municipal para que puedan ser atendidos de la manera correcta. A nosotros nos llega el mapa turístico que se regala, trae atrás el teléfono y el contacto del OCB, entonces sí nos llegan a nosotros al menos 2, 3 quejas en un periodo vacacional, pero van enfocadas a eso. Nosotros lo único que hacemos es pasar esa queja a Turismo Municipal para que ellos acaten. Te digo, como entidad no podemos regular nada, pero sí estamos haciendo mucha conciencia de la importancia que se le da a la promoción, dónde aparecemos, dónde la gente nos está viendo a Guanajuato. Imagen Víctor Torres, información Toño Cano, MB Televisión.